un concepto muy interesante, ¿no? Que nos contará el de Physical Literacy, entiendo que es alfabetización física. Sin más, cuéntanos, preséntate y adelante con lo que nos tienes preparado. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contento y muy nervioso de estar aquí, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Quiero afirmar, ¿vale? Y quiero destacar que es la primera vez, posiblemente de las primeras veces que vamos a estar hablando de este concepto del Physical Literacy en español, ¿vale? Porque en inglés, en Inglaterra, es un concepto en el que se ha trabajado muchísimo bastante y se ha investigado bastante. Y realmente ustedes, al ser personas que provienen del background del parkour, les va a ser mucho más fácil entender este concepto que a las personas que no hacen parkour. Porque este concepto del Physical Literacy realmente lo que hace es transmitir de forma académica a las personas que no han hecho parkour durante su vida. Estamos transmitiendo estos valores que nosotros hemos aprendido durante nuestra vida. Entonces voy a activar la presentación. Bueno, Physical Literacy. Vamos a comenzar. Voy a empezar un poco presentándome. Mi nombre es Héctor Domínguez y provengo de las Islas Canarias, Gran Canaria. Un saludo a todos los canarios que me están viendo y apoyando hoy. ¿Cómo podemos percibir y mejorar la conexión entre el cuerpo y la mente mediante el parkour y el Physical Literacy? Voy a dar comienzo. Aquí tenemos el índice, un poquito de lo que voy a hablar, el concepto y la traducción, un poco voy a explicar sobre lo que trata el Physical Literacy y para ayudar a entender mejor todavía este concepto voy a intentar dar un punto de vista interdisciplinar, ¿vale? Para que cualquier persona que tenga ciertas aficiones en ciertas disciplinas pueda aplicar y entender este término. Vamos a ver sus aplicaciones, vamos a hablar sobre un curso de profesores de educación física en el que he estado trabajando aquí arriba en Inglaterra. Y voy a dar ciertas cuentas que creo que ayudarían bastante a la comunidad española a mejorar y a seguir pues incrementando la comunidad del parkour y los beneficios que esta da. Comencemos con el concepto y la traducción, ¿vale? Physical Literacy. ¿Cómo traducimos esto realmente? Literatura física, alfabetización física. Podemos entenderlo de diferentes formas, ¿vale? Este concepto de alfabetización física, ¿vale? Physical Literacy, ha sido aprobado por las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y fue creada por Margaret Whitehead hace bastante tiempo, no puedo decir la fecha exacta, ¿vale? Pero esta referencia en concreto es de 2006. Entonces, lo representamos como una interacción con el entorno y una relación productiva con el mundo. Entonces, para entender esta palabra y cómo podemos traducirla, deberíamos ir por partes. Physical, ¿vale? Aspecto físico, literacy, literatura, alfabetización. Vamos a dar comienzo a, entonces, mediante la literatura entendemos como arte literario, es decir, comunicación verbal. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, Margaret Whitehead entiende que el término de alfabetización física compara la vitalidad de la alfabetización de la expresión verbal con la alfabetización en el movimiento creada por la educación física. Entonces, ¿qué relaciones tenemos? La alfabetización verbal sería la capacidad de comunicarte e interactuar con las personas mediante la capacidad verbal. Pues el Physical Literacy relaciona de la misma forma el medio y el cuerpo humano, la actividad física, y ha sido demostrado, ¿vale?, que el Physical Literacy es esencial para una experiencia completa de la vida humana. Y vamos a ver por qué ahora. Entonces, esta imagen que tenemos en pantalla es la imagen que si ahora mismo tú buscas Physical Literacy en Google, vas a ver esto, ¿vale? Esto es lo que siempre te van a enseñar a la hora de hablar de Physical Literacy. Una persona que es capaz de moverse va a ser también, va a tener la autoestima para moverse y va a estar motivado para moverse. Y este círculo vicioso, podríamos decir, funciona siempre en base a las capacidades físicas básicas, ¿vale? No estaríamos hablando de fútbol, no estaríamos hablando de cricket, estaríamos hablando de saltar, correr, escalar, movimiento, en lo que en teoría viene a ser parkour. Una persona que es competente para moverse tendrá la
confianza para moverse y estará motivado para moverse. Y esto, pues, básicamente es esencial para una experiencia completa de la vida humana, como dice Margaret Whitehead. Y vamos a ver por qué ahora, ¿vale? Viendo la relación con otras disciplinas. Comenzaremos por la filosofía. Todo el mundo conoce la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo, ¿vale? ¿Qué consigue Descartes con esta frase? Pues lo que consigue es lo que vendría a ser, hace una referencia al dualismo de la unión entre el cuerpo y la mente. Es decir, separa el cuerpo y la mente, infravalorando la acción del cuerpo sobre la mente. Pero muchos filósofos actualmente mantienen la posición del monismo, que vendría a ser una unión del cuerpo y la mente, realzando la importancia del cuerpo sobre la mente. Entonces, el Physical Literacy fue creado en parte por este concepto. Whitehead quiso crear un concepto que relacionara el embodiment, ¿vale? El movimiento corporal con la mejoría de la mente, en este caso. Pasamos a la neurociencia, ¿vale? Muchos neurocientíficos hoy en día están apoyando este dualismo, ¿vale? Este monismo. Y Zafiro indicó que el papel de las relaciones humanas con el mundo está definido por una cognición incorporada, es decir, una cognición incorporada por las capacidades básicas del movimiento que nos ofrece parkour. Bueno, ahora vamos a hablar de la justicia social, y esto creo que les va a gustar bastante a todos, ya que estamos hablando de que en la justicia social se sostiene que las capacidades tienen una estrecha relación con los derechos humanos. Y Zen apoya esto diciendo que cada individuo debe tener derecho a realizar estos potenciales humanos y la oportunidad de ejercitarlos. Es decir, tenemos los traseurs derecho a poder realizar estos potenciales humanos denominados por el Physical Literacy debemos tener el derecho a la oportunidad de ejercer estos ejercicios. Y no solo eso, nosotros también, como responsables de una disciplina tan importante, tenemos la obligación social de hacer llegar esto a los individuos. Entonces, creo que este punto les debe haber gustado mucho a los traseurs, ya que, señor presidente, tengo derecho a un parkour park, ¿vale? Vamos a continuar. Trabajo indisciplinar, hablando mediante el desarrollo humano, ¿vale? El desarrollo humano es una disciplina que trata de buscar comportamientos o cambios sociales que puedan desarrollar a el ser humano como personas. Es decir, nosotros no hemos mantenido el mismo desarrollo durante nuestro tiempo, nosotros hemos ido evolucionando. El desarrollo humano busca esta evolución, ¿vale? Entonces, Almond and Myers explican la importancia del movimiento primario para una mejor sensación con el mundo, una mejor interacción. Es decir, nosotros vamos a interaccionar mucho mejor con las personas y con el universo en general si somos físicamente capaces, ¿vale? La educación física no está educándonos físicamente últimamente, entonces ya se ha demostrado cómo a lo largo de la historia muchas personas han dejado la actividad física porque en educación física no se les fue enseñado de forma que se les educara físicamente. En educación física estamos muy enfocados en educar reglas y comportamientos deportivos, pero no capacidades físicas por las que mejorarnos nosotros. Luego hay un dato mucho más interesante de Goddard Bly que dice que la influencia del movimiento del cuerpo influye en la mielización y la sinapsis en la creación del sistema nervioso. Es decir, nuestras conexiones nerviosas van a ser mucho mejores cuanto más físicamente capaces seamos. Es decir, cuanto más educados físicamente estemos, cuanto más físicamente literales seamos. Pasamos a la psicología. Sé que es una disciplina que le gusta a todo el mundo. Yo no soy psicólogo, pero he estudiado bastante en la relación del Physical Literacy, y el Physical Literacy nos ayuda muchísimo a crear nuevos tipos de terapias psicológicas mediante el movimiento,
porque ya está confirmado que la autoestima proviene de las capacidades físicas básicas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre las capacidades físicas básicas de saltar, correr, sortear obstáculos, van mucho más allá en la cercanía, en lo que respecta a la cercanía con la vida real. Es decir, tú en el día a día te mueves por un medio urbano en el que constantemente estás viendo obstáculos. Entonces, tú, al ser capaz de moverte, al ser una persona confiada de sus propias capacidades, tu autoestima va a subir, tu autoestima va a verse mejorada. Y la verdad que podría haber hecho un poco más de investigación a lo largo de este tema, pero realmente es un hecho que las capacidades físicas básicas y realmente ser capaz de interactuar con el mundo y las personas físicamente va a ayudar, ¿vale? Va a ayudar mucho este hecho. Uy, perdón. Bueno, pasamos con la última, la sociocultural, ¿vale? Margaret menciona, muchos saben lo que significará el término hijack. El término hijack significa que la percepción del cuerpo humano en la cultura, en nuestra sociedad, ha sido completamente asesinada o raptada. Es decir, los términos corporales que se nos han presentado últimamente son imposibles de adaptar para muchas personas. Y entonces, ¿qué conseguimos con esto? Una influencia de la autopercepción, de la imagen del cuerpo físico y un cambio en el autorrespeto y en el autoconfianza. Vemos este dato bastante real en el día a día. Las chicas, obviamente, tienen muchos más problemas de autopercepción del cuerpo que los chicos, pues porque se sienten más atacadas por esta sociedad que busca cierto cuerpo, ya que a la mujer, pues desafortunadamente en la sociedad hoy en día se le ve como en muchas partes un producto, no se ve a la mujer como un ser humano. Entonces, el Physical Literacy pretende cambiar esto, intentando realzar el autorrespeto y la autoconfianza mediante las capacidades físicas básicas para poder así cambiar la percepción de la sociedad mediante el cuerpo. Bueno, voy a pasar a las aplicaciones del Physical Literacy. Como podemos ver, tenemos aquí tres aspectos que me he querido centrar: educación física, el parkour como disciplina y el parkour como comunidad. Yo y muchos habrán estudiado educación física aquí. Yo soy profesor de educación física, soy parkour coach y también soy parkour practitioner, lo que vendría a ser el practicante de parkour. Soy traseur. Entonces yo quiero tanto la sociedad crecer mediante la educación física, quiero el parkour crecer como disciplina y como comunidad quiero dar más oportunidades a las personas que trabajan en el parkour para poder tener más opciones. Como acabamos de ver, tenemos 6 disciplinas más en las que podríamos trabajar en base al parkour solamente con el término del Physical Literacy. Entonces, lifelong participation, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo. Nosotros, aplicando el parkour mediante ejercicios de creatividad, aventura de la educación física, podemos realzar este interés por la autocompetencia. Se me olvidó mencionar antes, y es muy importante para este aspecto, la teoría de la autodeterminación psicológica, dice que el autorrespeto y la autoconfianza son realmente mejorados cuando una persona es capaz de ver un beneficio propio. Es decir, nosotros, al realizar algo y haberlo conseguido realizar, esta teoría hace que podamos interiorizar mucho más esa mejoría y, por lo tanto, la autoestima va a realzarse infinitamente más que ganando un partido de fútbol. Parkour como disciplina. Como disciplina, lo que yo quiero es que el parkour deje de verse como un acto de vandalismo y empiece a ser respetado hasta los puntos en los que podríamos ver que el parkour empieza a usarse como medio de entrenamiento para atletas profesionales. Es decir, tú podrás ser el mejor jugador de fútbol del mundo,
pero realmente, si no eres físicamente educado y si no estás físicamente educado y no eres físicamente capaz, posiblemente no vayas a llegar al 100% de tus capacidades. Y posiblemente estamos hablando de que muchos atletas de hoy en día que participan a niveles profesionales no están al 100% de sus capacidades porque realmente no controlan su cuerpo. Y parkour como comunidad. Obviamente esta parte es la más bonita y creo que lo que estamos haciendo aquí es un gran avance. El Physical Literacy, como hemos visto en las disciplinas de socioculturales y psicológicas, tiene un gran, ay, perdón, tiene un gran concepto de interacción con otras personas, interacción con el mundo y no solo eso, sino también de mejoría cerebral, es decir, nuestros pensamientos y nuestras interacciones podrán ser mejores con las personas porque somos físicamente capaces y tenemos autoestima para ello. Bueno, ahora voy a hablar de un proyecto que desgraciadamente por el tema del COVID pues se me quedó completamente hasta ahora está parado, pero espero que pueda retomarlo. Mediante mucho trabajo y muchas conversaciones conseguí que la ciudad en la que yo vivo se viera interesada por este proyecto, que ha sido un curso de profesores de educación física para entender el physical literacy y aprender a usar el parkour como physical literacy. Entonces, ustedes pueden leer aquí, mientras yo voy hablando, un poco cómo sería la planificación de estas sesiones. He intentado cubrir todos los aspectos filosóficos, psicológicos y sociales que incluyen al parkour, no solo en teoría, sino como en práctica. Y realmente no estaríamos enseñando a hacer parkour a los profesores de educación física, no estaríamos enseñándoles a hacer parkour, sino que mediante el physical literacy podemos hacerles entender de una forma académica cómo el parkour funciona y cómo podemos aplicarlo a la educación física. Esto quedará, cómo aplicar el physical literacy y al fin y al cabo no queda más que al concepto de cada traseur y cada coach. Es decir, ustedes van a decidir cómo adaptarlo. Ustedes deciden cómo usar el parkour mediante estos conceptos. Por ejemplo, Parkour Teamwork es realmente bueno porque estamos añadiendo estrategia al movimiento, estamos añadiendo estrategia al parkour. Por lo tanto, ahí tenemos el futuro de los deportes de equipo, el futuro de la real cooperación. Entonces, a mí me gustaría saber cuánto pagaría la Federación de Fútbol Mundial si supiera que mañana quitamos el fútbol y metemos parkour teamwork. Pero es que realmente eso funcionaría porque hemos visto aquí que deportes como el fútbol completamente matan las capacidades físicas básicas y se centran en la competición. Y el physical literacy se centra en la interacción, en la diversión del movimiento y disfrutar de lo que esto conlleva. Entonces, cada uno puede verlo a su manera. Bueno, ya para finalizar, creo que ha sido una presentación un poco cortita, pero realmente tengo que decir, solo tengo 21 años, soy bastante joven, no tengo tanta experiencia como estas otras personas que van a estar hoy exponiendo. Entonces yo ahora mismo vivo en Inglaterra y estas son mis 3 recomendaciones para toda la comunidad del parkour española para seguir mejorando. Aquí tenemos 3 ideas muy buenas que muchas de estas ya se están aplicando hoy en día en la comunidad española. Podemos ver Parkour Fisio, que nos da consejos y datos reales sobre cómo funcionan las lesiones y cómo podemos mejorar. Parkour Teamwork hace una labor muy buena respecto al coaching, pero yo les traigo aquí un poco las comunidades inglesas. En YouTube tenemos Parkour Coach Companion, que vendría a ser mi amigo Sam. Sam Kopak ha estado haciendo entrevistas a coaches, a los mejores coaches de Inglaterra, entre ellos Dan Edwards. Recomiendo mucho ver esta entrevista porque es bastante buena. Y luego tenemos en Instagram a Robin the Coach y Scientific Bouncing. Robin the Coach vendría a ser un poco el trabajo de Parkour Teamwork, pero
desde otras perspectivas, y Scientific Bouncing vendría a trabajar como parkour fisio, pero en el aspecto de ciencias del deporte, no tanto como el de las lesiones y el de la fisioterapia. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Opino que mucha información y mucho más conocimiento va a darse ahora en las preguntas, ya que creo que es un término en el que se entiende mejor conversando y no explicándolo como tal. Así que bueno, doy paso a las preguntas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado, de verdad, la verdad. Así que nada. Persona en YouTube había preguntado a mitad conferencia si existía alguna asociación de parkour. Entiendo eso, con la idea de hacer más fuerza, precisamente difundiendo este tipo de conceptos. Una cosa que hemos pensado bastante desde Valencia y otras comunidades, de y si tuviéramos no la misma manera de enseñar, pero unos conceptos que compartimos, ¿no? Y que de esta manera aprendiéramos juntos en el ámbito más puro de la enseñanza. Sí, bueno, por eso creo que realmente cuando leí que iban a hacer esto, dije, joder, es que es perfecto, porque es que lo que yo quiero ahora, lo que yo tengo ahora mismo, realmente no es algo que todos ustedes ya saben, porque todos ustedes ya han experimentado esto mediante el parkour. Pero realmente es la mejor forma académica de hacer llegar a las personas lo que nosotros hemos aprendido y hacerles entender que el parkour es más que una simple actividad, que realmente hay mucho trasfondo. Entonces, que comiencen las preguntas y estaré muy contento de responder. Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas. Fran, haz tu pregunta y luego daremos paso a Necrotax. Vale, lo siento, es que como estoy con el móvil, no sé hacer lo de levantar la mano. Ningún problema. Vale. Tú, por ejemplo, tú en tus clases como profesor de educación física, ¿haces algo allí relacionado con el parkour o adaptas toda la agilidad? ¿Buscas esos matices que tú has dado para los alumnos? O sea, ¿lo buscas realmente o estás achacado a lo que te marca el INSTI o el colegio? De hecho, tengo que decir que he tenido bastante suerte porque yo en el instituto en el que trabajo confiaron plenamente en las capacidades al haber visto esta relación del physical literacy. Entonces tuve la suerte de que me dejaron actuar a mi libre albedrío. Incluso me dijeron, nosotros vamos a estar en tus clases para aprender de ti y aprender de cómo se hacen las clases. Entonces yo en lo que me centro sobre todo es en educar físicamente. Yo soy educador físico. Yo quiero educar a los niños mediante la educación física. Yo no quiero enseñar a los niños cómo funciona el fútbol. Yo no quiero enseñar a los niños cómo coger el palo de hockey. Yo quiero enseñar a los niños a aplicar la educación física a sus vidas. Quiero hacerles ver cómo en el día a día se puede vivir mejor, se puede ser más feliz mediante el movimiento. Entonces yo me centro en eso, sobre todo. No tanto en la técnica, también me centro más en ofrecer problemas de movimiento, ofrecer situaciones que hagan que los niños encuentren su propia forma de solucionar estos problemas. Y de esta forma, pues, se mejora muchísimo, la verdad. Muy buena pregunta. Bravo por la pregunta y por la respuesta, la verdad. Vamos allá, Necrotax. Y luego Adrián. Hola chicos, saludos desde Chile. Para mí fue un deleite esta presentación porque yo soy autor de cómics y además también practico parkour, pero soy muy nerd, entonces para mí saber tanto de información, todas estas cosas yo ya las había reflexionado antes, así, por ejemplo, este tema de la kinestesia relacionado a las capacidades humanas. De hecho, voy a ir al grano, porque yo hago un cómic sobre parkour en mi cuenta Necrotax de Instagram, si lo quieren seguir por ahí. La cuestión es que voy a hacer esa publicación para hacer una publicación integral. Va a tener tanto divulgación científica como también temas filosóficos, temas de literatura y otras disciplinas que están relacionadas al parkour, como arquitectura, como danza y otras artes van a ir relacionadas. Entonces va a ser como una publicación que va a tener de todo entre medio y en el fondo es para promover el parkour. Así que me encantó esta ponencia que han estado haciendo ustedes, ha sido maravilloso. Entonces, necesito saber si te puedo contactar más adelante, porque como va a tener todos estos componentes de la publicación, mira, en una primera instancia, que van a salir publicaciones
autoeditadas primero, van a ser como 3 compilaciones, y esas van a tener solamente material chileno, porque eso me lo impuso mi editor, o sea, porque llegamos a un acuerdo con eso. Entonces, la publicación final, compilatoria, esa tendría ya como más incorporación de cosas internacionales, porque va a tener también entrevistas, va a tener también entrevistas a exponentes del parkour, así, tanto chilenos como latinoamericanos y españoles. Entonces, el tema es que necesito más que nada, si puedo contar contigo de alguna forma o llegar a algún acuerdo Sí, para... lo que voy a hacer, ¿vale? Es, si quien quiera contactarme, solo tiene que ir a Instagram. Mi nombre es sencillo, hparkour. H escrito tal cual, H, no hparkour, ¿vale? Ahí. Entonces, hparkour, quien quiera contactarme, ahí estoy abierto a cualquier conversación. Me encanta hablar con otros profesores, con otras personas que hablan de parkour. Cualquier cosa, me encantará hablar con ustedes, explicarles y lo que sea, ¿vale? Entonces, a ver quién más quiere preguntar. Muchas gracias, Negro. Muchas gracias. Sí, bien. Teníamos otra pregunta de Adrián Plaza. Bueno, y Fran tiene otra pregunta. Pues Fran, vas a esperar a que Adrián y Alexandra... Es que la gente que levanta la mano, de hecho, acordaros de bajar la manita después, porque yo necesito la mano levantada y no sé si es una nueva pregunta o qué sé qué. Gracias. Vamos Adrián, Alexandra y luego Fran. ¿Vale? Recordad, más o menos tenemos 15 minutos a partir de ahora, ¿vale? Buenas tardes, Héctor. Maravilloso. Lo primero, maravilloso, de verdad. Me ha encantado lo que has explicado. Y quitando los nervios que tengas y los 21 años que has dicho, de verdad que es un trabajo fantástico. Gracias. Y no te voy a hacer ninguna pregunta, simplemente pues, me gustaría un poco, en base un poco a mi experiencia, dar énfasis a que este concepto o esta reflexión es una herramienta que tenemos a la hora de difundir o simplemente nuestra vida diaria, nuestros entrenamientos, ¿no? Pues es una herramienta para combatir la realidad actual de cada vez más personas, porque, bueno, especialmente los jóvenes, porque al final estamos atrapados en un mundo cada vez más digitalizado, más virtual, vamos con la cabeza metida en una pantalla pues, que nos aísla de nuestro entorno y nos marca unos patrones que aceptamos como nuestros sin ni siquiera pararnos a reflexionar si de verdad estamos de acuerdo, si de verdad son algo que sea natural para nosotros, para nuestra forma de ser. Entonces, ya en relación a la percepción física de uno mismo que has mencionado, la interacción que nuestra disciplina implica y la cantidad de experiencias que adquieres en la propia práctica, creo que favorece el crecimiento en muchos ámbitos de nuestra realidad personal y en una confianza que has mencionado más profunda de lo que igual podemos imaginar o de lo que hayamos podido pensar en lo que has mencionado. O sea, no solo de percepción física de uno mismo, de interacción con los demás. Claro. Yo la experiencia que he tenido es que veo que afecta directamente y a unos niveles increíbles la práctica con la confianza en muchos ámbitos de personas que a lo mejor eran muy cerradas, estaban muy aisladas. Exacto. Entonces, lo que yo te quiero hacer llegar es, mediante el Physical Literacy, podemos transmitir de forma mucho más rápida y concisa estas cosas que nos ha enseñado el parkour. O sea, lo que necesitamos es hacer llegar a los muggles, como decimos en Inglaterra, debemos hacerles llegar estas cosas que nosotros hemos aprendido. Y haciéndolo sin el Physical Literacy suena muy aburrido y muy tonto. Esta es la realidad, o sea, tenemos que hacer este pensamiento, ¿vale? Todo lo que llevamos diciendo años y años a las universidades, a los ayuntamientos, a los gobiernos, para que nos ayuden, ha sido inútil. Bueno, a ver, no inútil, no lo toman a mal, ¿vale? No ha sido inútil. Pero podría haber ido mucho más rápido si hubiéramos... lo siento, Carles, he visto tu cara, ¿vale? Respeto mucho el trabajo que han hecho todos, ¿vale? No quiero que se lo tomen a mal. Pero no digo que haya sido inútil, ¿vale? Así, digo que podría haber sido mucho más rápido si hubiéramos usado el Physical Literacy. Y habría sido mucho mejor explicarlo de esta forma. Pero bueno, ahora tenemos esta estrategia y podemos seguirla y seguir incrementando la comunidad. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Adri. A ti. Estupendo, directamente. A ver, tenemos ahora a Alexandra.
¿vale? Y luego Fran, ¿vale? Seguimos en tiempo, así que adelante. Y ningún problema, ¿eh? Sabemos que los gobiernos han estado todavía a la zaga. Estamos tirando de ellos un poquito en todas las ciudades, en todos los países. Adelante, Alexandra. Bueno, primero que todo, agradecer. También me encantó tu presentación, los contenidos. Me gustó mucho que tuvieran autores, fechas y todo ese sustento teórico que nutre mucho a nuestra comunidad. Y la verdad es que este concepto del physical literacy, como tú lo traducías, como de alfabetización corporal, es un lenguaje que por lo menos nosotros acá en Latinoamérica hablamos de la alfabetización que fue fundamental para el desarrollo de la sociedad, para cambiar la sociedad en el sentido de que en un inicio toda la gente que letrada eran aquellos que tenían los recursos y la gente sin recursos económicos no sabía leer, no sabía escribir, y entonces el momento de la alfabetización sí o sí generó un cambio, una transformación social. Entonces, claro, de esta misma forma podemos pensar en el desarrollo de la humanidad, ¿vale? Tú piensas, cuando una persona es analfabeta, el rango de posibilidades y de opciones que está perdiendo es infinito. ¿Por qué? Pues porque no puede hablar, no puede leer. Pues lo mismo pasaría con las capacidades físicas. Una persona que se está perdiendo las capacidades físicas, se está perdiendo un rango enorme de capacidades y posibilidades para mejorar. Y esto es lo que la educación física no ha estado haciendo durante toda su historia. No ha estado enseñando la alfabetización física. Exacto. Me encanta porque sabes que, bueno, yo me inspiro mucho en Paulo Freire, que es un educador de Brasil, que él habla de la alfabetización, y yo la verdad, sin conocer este concepto que tú estás explicando y que agradezco mucho haber escuchado esto, hace un par de años ya que vengo trabajando con este concepto de la alfabetización corporal, de que la mayoría de las personas son analfabetas corporalmente, no conocen su cuerpo, no conocen sus capacidades y en la educación tampoco se entrega. Entonces, la verdad es que creo que esto que acabas de compartir con nosotros, por lo menos a mí, fue como que una explosión máxima, porque hasta ahora yo solamente me inspiraba en Paulo Freire y hacía como esta organización al cuerpo, y ahora conozco, gracias a ti, a Margaret. La voy a buscar y bueno, creo que este es el camino y te felicito, Héctor. Muchas gracias. La verdad que sí, yo lo he hablado con mis profesores de la universidad, les he dicho, ustedes conocían la Physical Literacy, yo conocía el parkour, hemos juntado lo que ha pasado y pues ahora tenemos delante el futuro de la educación física, como muchos dicen. Entonces sí, siguiente pregunta, muchas gracias, Alex. Vamos ahora con Fran y luego con Santi. ¿Vale? Nos queda tiempo, vamos a aprovechar. ¿Cómo surgió la idea de la comunicación con el colegio para poder implicar este modo superandi? Vale. Sí, ¿cómo surgió y cómo llevarías a otros colegios a que se practique tu forma de enseñanza? Porque me parece muy buena. Mi recomendación para todo traseur que quiera expandir esta opción dentro de su comunidad, ¿vale? Lo primero que necesitas es algún catedrático de educación física, eso está claro, porque esa persona es la que te va a poner en contacto con el organizador de educación física de tu ciudad, que fue como pasó conmigo realmente. Yo simplemente contacté a un catedrático que le gustaba mucho el Physical Literacy, yo le di la opción del parkour mediante el Physical Literacy, él contactó al organizador de educación física de la ciudad de York y empezamos el proyecto y empezamos a trabajarlo. Además, yo tuve el respaldo de que trabajaba en un instituto y ya este método había funcionado, pero realmente creo que no es muy difícil para todos incluirlo en su comunidad. Realmente solo necesitan con un poco de contacto y un poco de tacto para transmitir las cosas, y sobre todo yo creo que si llevan por delante este método, en cualquier sitio se lo van a querer aceptar y van a querer tenerlo para ellos también.
Y me encantan las preguntas, de verdad, que este concepto es un concepto que se entiende mucho mejor hablando, porque es muy filosófico, ¿vale? Entonces, nada, más preguntas, por favor, que me encanta responder preguntas del Physical Literacy. De hecho, sí, tenías razón que la parte de preguntas ha permitido, ¿no?, desarrollar más en profundidad. Tenemos una pregunta de Santi, además es compañero nuestro de Motion, y luego tenemos una pregunta de Asier. Aún estamos en tiempo, ¿vale? Ten en cuenta, tenemos hasta el 45 más o menos. Adelante, Santi. Hola, buenas. Como ha dicho Carles, soy Santiago Quintanilla, soy de Valencia y soy monitor también de Motion Academy. Algo que quería recalcar y sobre todo también preguntar era que entiendo, este estudio me parece súper interesante y muchas gracias por la presentación, que ha sido muy buena y completa para poder entenderlo bien. Pero en las clases que hemos tenido y al igual que siempre que hemos sido una entidad pública, privada, para poder expresar ese tipo de parkour, siempre lo hemos llevado a cabo. Ahora viene bien tener un nombre y sobre todo tener algo que lo avale detrás, más allá de artículos puntuales en los cuales recogíamos para poder explicarlo, pero conozco muchos compañeros de Sevilla, País Vasco, etcétera, que ya aplicaban todo esto. Entonces, viene bien que empezamos con ese tipo de reuniones a unir dichos puntos para al final generar algo grande para poder presentarlo de manera general. Más que nada, lo digo por lo de antes, lo de que lo que hemos hecho hasta ahora está muy encajado, por no decir que ya es prácticamente lo mismo, pero sin el nombre. Y ahora, gracias a lo que tú has dicho, que cerrar las ideas, se aplica directamente al nombre, que lo has venido bastante bien. Entonces, sí que me gustaría, a lo mejor, este tema en un futuro, en una reunión, desarrollarlo bien para hacer a lo mejor un parkour literario, pero justamente para cada comunidad. Es decir, dentro de lo que sabemos y dentro de lo que ya sucede en cada país, cada lugar, empezar a aplicarlo de manera más personal a la zona en la cual nos empezamos a encontrar. Más que nada porque realmente es súper interesante esto como idea global y general, pero ahí viene dependiendo de dónde nos encontremos, cómo empezar más que a presentar a otros grupos, a otras personas, sobre todo con experiencias que hemos tenido dentro de todo esto. ¿Vale? Era una aclaración más que una duda, pero era para... Está claro, pero yo, mira, te comento porque es bastante importante que se sepa lo poco que se conoce este término en España, porque el año pasado un compañero de mi universidad, además, hizo un estudio en el que comparaba el conocimiento sobre el Physical Literacy de profesores de educación física españoles y profesores de educación física ingleses. Y los resultados, pues, los tengo por aquí ahora, la verdad que debería haberlos metido en la presentación, pero descubrimos que ni siquiera un 1% de los profesores de educación física españoles conocían este término. Un término que parece tan básico como que debería estar siendo enseñado en cualquier universidad de educación física, pero actualmente no. Actualmente nadie está enseñando este término en la educación física española, en la educación española. En la educación inglesa se está empezando a hacer ahora, pero aún así es bastante flojo. ¿Por qué? Porque estos conceptos que tenemos últimamente de educación física están demasiado realzados y fuertes y nos va a costar mucho luchar contra ellos, pero bueno, como tú dices, si seguimos trabajando en este concepto vamos a conseguirlo, está claro. Pues muchas gracias por la pregunta, en serio, y gracias por afirmar que hay gente todavía usando esto. ¿Más questions? Estupendo. Vamos con la pregunta de Asier. Adelante, Asier. ¿Asier? Es posible que está hablando, pero es posible que no se le escuche. No se te escucha, Asier. Sí. Ahí está. ¿No? Sí, no. No está. A ver, no estabas muteado, ¿eh? Ahora sí. A ver si hay algo por el chat. No, echando vistazo. Lo que estamos a sugerencia de un compañero, están poniendo redes, he dejado caer también tu Instagram ahí. Ah, muchas gracias. Bueno, y Adrián Plaza sí que te ha dedicado un mensajito. A ver en lo que Asier lo resuelve. Vale, Asier lo escribe por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta atravesada, que sepáis que después de Asier dará tiempo quizá una o dos más, ¿eh? De verdad que hagan preguntas porque este término de verdad que se entiende mucho mejor mediante la conversación y mediante lo que viene a ser, pues, hablar realmente, porque es por donde salen los recovejos de la Physical Literacy, al final salen por ahí, por las preguntas, por ¿y si esto? ¿Y si lo usamos para esto? Y aún así, lo que nos queda por aprender del Physical Literacy es infinitamente grande, o sea, las opciones que hay todavía son enormes, lo que yo por mí mismo no he sido capaz de verlas, ¿verdad?
Entonces, cualquier pregunta, de verdad, que responder preguntas sobre el Physical Literacy es incluso divertido. Muy bien. Aprovechamos para recordar que, y ahora sí que esto está siendo grabado, todas las ponencias de estas jornadas van a estar disponibles en YouTube, las editaremos y las subiremos de manera que tengáis un vídeo cada ponencia para que podáis volver a verlo, compartirlo, y ya dependerá de cada ponente que efectivamente también dispongáis de la presentación para poder revisarla, estudiarla, profundizar en los autores. Vale, eso que quede claro, y haremos algo para que la ponencia de Teamwork también recuperarla de alguna manera. No sé, ¿sí comentaba? Yo tengo una pregunta. Sí. Perfecto. Hola, yo soy Laura de México. Bueno, lo Pues, vamos a hacer ya aquí. Adelante, Laura. nada más, bueno, algo que yo he descubierto en mi práctica de parkour ha sido un poco que cuando uno lleva algunos años practicando, aprende a llevar la frustración de manera diferente. No sé si el Physical Literacy llegue a abarcar este término de la frustración o de la superación de obstáculos de alguna manera relacionado al parkour. Pues sí, realmente lo hace. Cuando hablamos de frustración, ¿vale? La frustración vendría a ser lo que se produce cuando nosotros en parkour, por ponerte en el ejemplo del parkour, ¿vale? Lo que nosotros llamaríamos romper el salto, break the jump. Entonces, cuando tú estás enfrente de un salto y no puedes hacerlo, esto es frustración, ¿vale? La frustración ocurre cuando lo que queremos hacer no se consigue hacer. Por lo tanto, la frustración es algo que se aprende mediante la experimentación de este hecho. Entonces, si tú no te frustras a ti mismo, no vas a aprender a luchar contra este sentimiento. El Physical Literacy y el parkour lo que hace es acostumbrarte a este hecho. Tú, cuando haces parkour, aprendes a conciliar la frustración. Realmente no dejas de frustrarte, simplemente aprendes a controlarla. Y mediante el Physical Literacy ofrecemos a los niños oportunidades para vencer esta frustración, para aprender que a veces no todo sale como sale y que a veces pues hay que aceptarlo, hay que saber llevar los fallos y saber llevarlo, y el Physical Literacy pues te ayuda a esto. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Ha habido una pregunta más que es de Gilen Bueno, vamos a ver, Asier nos ha comentado en el chat. Exacto. Entonces, es lo que a lo mejor me faltó describir un poco, ¿vale? En educación física canadiense, en la japonesa también y en la china se hace mucho, pero ¿por qué? Al final, pensemos en el concepto oriental del deporte. ¿Cómo hay? ¿Podrías leer el comentario de Asier para la gente que está en vale, sí. no puede verlo? Vale. Mira, le voy a leer, ¿vale? La alfabetización física es uno de los pilares claves del sistema educativo deportivo en países como Canadá, y desde hace muchos años ofrecen información de calidad en Internet, ¿vale? Los canadienses tienen muy buenos research, si alguien quiere, pero mi recomendación para entender el Physical Literacy es mirar la escuela oriental, ¿vale? Vamos a centrarnos un segundo en cómo el deporte se desarrolló en Asia, ¿vale? En la zona oriental de nuestro planeta. ¿Cómo se desarrolló? Ellos no enfocaron el deporte como los europeos en la estrategia, ganar. La educación física oriental se centró mucho más en el autocontrol del cuerpo, en las artes marciales, que se centran mucho más en este aspecto de la educación física, que es el Physical Literacy. Y Whitehead se inspira en gran mayoría y en gran parte en la escuela oriental. Y de hecho, muchos autores orientales han definido los ejercicios de creatividad movimental como esenciales para mejorar la autoestima en los niños. Y eso es todo. Brutal. Tomás Asier nos ha puesto ahí el enlace para que podamos profundizar. Sí, ya veo que la gente está a tope ya buscando cosas sobre el Physical Literacy, me encanta. Lo he puesto seguro. Vale, tenemos 2 preguntas más, lo cerramos ya hasta fuera de tiempo, pero vamos a tratar de formular y responder brevemente, por favor. La de YouTube la pasaremos después, que ya está escrita. Gilen, adelante, por favor. ¿Sí se me oye? Sí. Vale. Intento ser breve. Antes, cuando comentabas el tema, pues esto de la alfabetización física, que sí es verdad que no se conoce mucho, no se controla demasiado,
comentabas pues eso, todos los beneficios que puede traer, tanto pues eso, a nivel social como a nivel personal, ¿no? Toda la misma idea de el ser capaz, el ser, el que el cuerpo nos conecta con el entorno y ser capaz de superar todas las cosas. Pero el problema que tenemos es que nosotros cuando intentamos trabajar desde un punto de vista más académico, un punto de vista mucho más pues fundamentado, tanto el parkour como diferentes disciplinas, entramos dentro de un mercado que es el deportivo, que se ha basado en eso ahora mismo para hacer marketing. Es decir, tanto el tema funcional como CrossFit y cuestiones similares intentan vender, ¿no? Toda esa misma idea, la misma idea que estabas proponiendo tú, la misma idea de ser mejores, ser capaces y tal. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos cuando nosotros planteamos eso como el fundamento del parkour? ¿Cómo evitamos que parezca que estamos cayendo en ese Bueno, tema tan populista como decir esto sirve para ser mejor? vale, y esto lo había pensado antes porque es un caso que me preocupa realmente, que el parkour deje de ser nuestro. Vale, es algo que seguro que preocupa a muchos y me preocupa a mí, la verdad. Y cuando apareció este concepto del physical literacy fue lo primero que pensé porque dije, yo no quiero que el parkour acabe convirtiéndose en fútbol, no quiero que el parkour acabe convirtiéndose en CrossFit. ¿Cómo evitamos esto? Siendo nosotros, siendo la comunidad del parkour la que lleve el parkour. ¿Por qué el CrossFit se convirtió en lo que se convirtió? ¿Por qué el fútbol se convirtió en lo que se convirtió? Pues porque empezaron a entrar las empresas de personas aisladas a esta práctica. Si nosotros seguimos haciendo esto que estamos haciendo ahora mismo, vamos a ser las personas que lleven el liderazgo de este proceso y por lo tanto nosotros vamos a seguir fieles a los liderazgos del parkour y a la ética del parkour, que es lo que deberíamos hacer siendo nosotros quien lidere este concepto. Entonces, espero que esto te deje tranquilo, pero yo creo que las personas que practican parkour tienen una ética y unos valores que si seguimos manteniendo por nosotros mismos, llevarán al physical literacy por un buen camino. Sí. Muy bien, pues la última pregunta, que es la que entraba por YouTube, de Belinda Monroy. Bueno, creo que Belinda es mi madre, así que le puedo responder luego. Así que sí que puedo responder a Jesús y puedo responder a Parkour Teamwork si tienen preguntas, pero no, puedo responder ahora también, no pasa nada. ¿Te acompañarás con ella luego, sabes? Bueno, ¿qué preguntó? Porque no lo he visto, la verdad. No lo has visto porque está en YouTube. Hacía referencia a la pregunta de antes, personas con deficiencia de movilidad reducida y con problemas de salud mental. Si podrías mencionar algo, comentar algo. Vale, personas con movilidad reducida. Tengo que decir que en este ámbito, el physical literacy, aún yo personalmente no lo he experimentado tanto como podría haberlo hecho. Pero realmente, cuando hablamos de personas con movilidad reducida, no estaríamos mirando tanto el desarrollo tanto físico, estaríamos buscando más el desarrollo mental y la inclusión. Es decir, mediante el physical literacy hemos visto que las comunidades pueden comunicarse. Es decir, podríamos hacer que los niños con movilidad reducida o obesidad, en otros casos, se incluyan en la sociedad mediante el entrenamiento de la mente y del physical literacy. Entonces, ahí tienes tu respuesta, mamá. Eso es un buen hijo, claro que sí. Vale, bueno, señores del Teamwork, vamos 5 minutos tarde, pero dadle caña, va. Es la última, de verdad que es la última, ¿no? Vale. Intento ser rápido, no te preocupes. Bueno, Héctor, lo primero de todo, muchas gracias por tu presentación y por compartir con nosotros esta filosofía que yo la verdad que no conocía. Yo soy estudiante de INEF también, tengo compañeros que son profesores de educación física y la verdad que yo no había oído hablar de este concepto y me parece súper interesante. Muchas gracias. Y más allá, bueno, de la relación que tú también has establecido, ¿no? Que puede ser interesante también, ¿no? En relación con el concepto del Parkour Teamwork, me interesa relacionarlo con otro concepto que igual también entronca un poco con lo que va a hablar luego Miguel Ángel, y es si tú crees que realmente trabajar con esta filosofía puede tener algún tipo de impacto, entiendo positivo, sobre la incidencia lesional dentro de lo que es la práctica deportiva. Pues sí, y además respecto a este ámbito, yo lo he experimentado en mí mismo realmente. Cuando yo empecé a ser más consciente del término del physical literacy, empecé a entrenar de otra forma.
yo soy practicante de parkour, llevo haciendo parkour alrededor de 12 años, y al conocer este término, pues obviamente en mi mente cambió algo y cambió una forma de entrenar diferente. Y yo tengo que decir que en temas de lesiones, no, porque las lesiones al fin y al cabo son físicas y el physical literacy es psicológico, realmente. El término del physical literacy, nosotros estamos viendo una interacción con el mundo de nuestra mente y nuestro cuerpo, pero las lesiones al fin y al cabo son un aspecto fisiológico que no podemos evitar siendo más conscientes, pero sí podemos reducir el riesgo de lesión. Es decir, al ser al ser alfabéticamente físico, tú, al caerte por las escaleras, en lugar de romperte la cara contra el suelo, lo que vas a hacer es amortiguar esta caída. Y incluso en mi curso de parkour para profesores, el primer aspecto que vemos es hacerte amigo con el suelo. Muchos aquí conocerán la práctica del natural movement, ¿vale? El natural movement es perfecto para los niños. ¿Por qué? Porque en la primera clase de parkour de educación física, al menos el 20% se va a caer. ¿Por qué? Porque sobrevaloran sus capacidades, porque no han sido educados físicamente. Entonces, podemos evitar muchas lesiones en la sociedad común, es decir, en los muggles, si les enseñamos parkour en la educación física y les enseñamos a ser amigos del suelo, vamos a tener cosas como gente dejando de torcerse el tobillo por bajar escaleras. Y vamos a tener como cosas como gente empezando a ser capaces de amortiguarse o ser capaces de ver la caída antes de que suceda. Entonces, espero haberles respondido. Aprecio mucho el trabajo que están haciendo Parkour Teamwork y gracias. Muchas gracias, Héctor. Brutal. Además, no me voy a extender yo ahora, pero esto aplica además a personas de más edad, hablando de envejecimiento activo y hablando de prevención de caídas, ya me parece una locura. No nos vamos a extender más. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un placer. Bueno, me gustaría terminar solo con una frase, ¿vale? Y es que claro que sí. Yo creo que... una frase solo, ¿vale? Y es que realmente veo el physical literacy y el parkour como una mejora de la sociedad, ¿vale? Es decir, yo no quiero que por el hecho por el que practico parkour, y esto fue algo muy, muy guay, que cuando me preguntaron, ¿por qué haces parkour? Un chico aquí en Inglaterra, yo le dije, porque quiero que la sociedad sea mejor, quiero mejorar a la sociedad, quiero que lo que yo he aprendido, la sociedad lo aprenda y la humanidad siga evolucionando, sobre todo. Entonces, se los dejo ahí, les dejo esta cita y espero que sigan